Celebramos hoy la fiesta de la presentación del Señor en el templo, día en que también tiene lugar la jornada de la vida consagrada, una jornada que pone en primer plano la importancia que tiene para la Iglesia la presencia de todos estos hombres y mujeres que han respondido a la vocación de seguir con radicalidad y estrechamente a Jesús por el camino de los consejos evangélicos. En este día, en el que la Iglesia celebra entonces la presentación del Señor y la jornada de la vida consagrada, la liturgia nos propone el Evangelio en el que María y José, 40 días después del nacimiento, traen el niño Jesús al templo para el rescate del primogénito, como estaba escrito en la ley de Moisés. Vamos a escucharlo en Lucas capítulo 2, versículos 22 al 40. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y entonces dijo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera línea del Evangelio nos da la síntesis del acontecimiento. Lo dice Lucas 2:22. Trajeron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. El niño Jesús es expuesto, es la palabra que aparece en el texto griego, paristemi, exponer, es expuesto a los ojos del Padre Dios en el templo con un gesto de ofrecimiento. Y allí lo reciben primero los brazos de Simeón, quien eleva hacia lo alto al Hijo de Dios y primogénito del mundo, un don que salda las antiguas fracturas entre los hombres y Dios. El contexto en el que tiene lugar la presentación del Señor en el templo pertenece al mundo del culto, de la liturgia, del templo de Jerusalén.
Es lo que Lucas nos da como contexto. Después de narrar rápidamente el hecho de la circuncisión del Señor en el versículo anterior, nos cuenta que Jesús fue rescatado, como ocurría con todo varón, según lo prescrito en el libro del Éxodo, en el capítulo 13, versículo 2. Conságrame, dice el texto, conságrame todo primogénito de los hijos de Israel. Todo lo que abre el seno materno, tanto de hombres como de animales, será para mí. Bueno, y el ritual del templo de Jerusalén lo representaba muy bien. El niño era llevado allí por sus progenitores. Aquel que había abierto el vientre de la madre le pertenecía a Dios. Todo hijo, todo niño no le pertenece a sus padres, le pertenece a Dios. Y es lo que María y José han hecho. El niño era ofrecido al Señor y enseguida rescatado, recibido de nuevo con una ofrenda. Este precepto de la ley de Moisés, que está en Éxodo 13:2, vale la pena recordarlo. Tiene su sentido en la salida de Israel de Egipto, cuando murieron los primogénitos egipcios. Desde entonces, los niños israelitas eran rescatados con una ofrenda sustitutiva, al mismo tiempo que los animales eran sacrificados en nombre de ellos. Por lo tanto, lo primero que nos dice el narrador de Lucas es que la presentación del niño Jesús ocurre bajo la norma, esta norma, que María y José obedecen, una ley que proviene del Dios de la alianza. Pero enseguida hace notar cómo comienzan las sorpresas. ¿Sí? Las sorpresas. Las cosas que pasan en este momento en el templo van más allá de los rituales. En ese momento las acciones se llenan de un nuevo sentido y profecía. El niño Jesús es recibido en el templo por dos ancianos. Se trata del anciano Simeón y de la anciana Ana, laicos, tal cual, laicos, que no representan un rol oficial. El niño no es recibido por los sacerdotes, por hombres de institución, sino por dos enamorados de Dios, que ya tienen los ojos ya casi apagados por la vejez, pero que tienen el corazón encendido por el deseo. Jesús no pertenece a la institución, sino a la humanidad, en la vida que termina y en aquella que florece. Simeón y Ana reconocen la verdadera identidad del niño que está entrando en el templo en brazos de María y José. Y en pocos instantes ven en él al que es el Salvador del mundo, la luz de las naciones. En pocos instantes captan el sentido de sus vidas y ante ellos se proyecta el futuro bendito y luminoso de Israel y del mundo entero. Vaya paradoja, dos ancianos y un recién nacido, dos vidas que se cierran y una vida que apenas florece. Y en este trasfondo, el futuro comienza a correr. Pues sí, el niño Jesús es presentado al Padre Dios, también ante los ojos de dos ancianos que saben esperar. Ellos dos, movidos por el Espíritu Santo, ven lo que los otros no ven y comienzan a profetizar, a evangelizar. De esta manera, la escena nos pone ante una paradoja. Miren bien, por una parte, María y José, como hemos visto, cumplen las normas de Israel, y es esto lo que los lleva al templo. Pero por otra parte, allí acogen lo imprevisto. Ellos se mueven entre el ritual y la profecía. Y es que Dios se manifiesta de estas dos maneras, siempre alternando luz y sombra, lo cotidiano y lo extraordinario, el gozo de la profecía y el dolor de la espada. Pues sí, veré al Señor,
sabré reconocerlo si soy como María y José, que observan la ley del Señor, pero también y sobre todo si me abro a la profecía. Detengámonos brevemente, de manera especial, en el encuentro del niño Jesús con Simeón cuando es presentado en el templo. Nos dice el narrador de Lucas que en el templo había un hombre llamado Simeón, y que él estaba esperando la consolación de Israel, es decir, su rescate por el advenimiento mesiánico y la presencia del Señor. Y se dice que el Espíritu Santo moraba en él. Simeón era un experto en escuchar la palabra del Señor, y así había recibido una profecía, que no moriría antes de ver al Mesías, al que tan asiduamente esperaba. Fíjense, es el mismo Espíritu Santo el que lo mueve a ir al templo, donde se produce el cumplimiento de la promesa. Una pareja lleva al niño Jesús para la ofrenda, y él reconoce a ese niño como el Mesías, lo recibe en sus brazos, y con un espíritu capaz de acción de gracias, que canta al Señor. Ahora el Señor puede dejarlo ir en paz, puede llamarlo a la muerte, porque todo se ha cumplido según la promesa. Sus ojos ven al Salvador, ven la luz para todos los pueblos de la tierra, ven la gloria del pueblo de Israel. Miren los verbos en el texto. Simeón comienza a hablar ya no del pasado, como acostumbraban a hacer los ancianos, sino del futuro, como hacen los jóvenes. Un pasado cansado comienza a celebrar el posible mañana joven. Simeón sabía que no moriría sin antes ver al Mesías. El Señor se lo había dicho. Y entonces, movido por el Espíritu, viene al templo y lo recibe, lo abraza contra su pecho y lo eleva entre sus brazos. Estas son palabras escritas también para mí, para ti, conservadas en la Biblia por el Espíritu Santo para que las llevemos en el corazón. No moriré sin haber visto al Señor. Es el Espíritu quien ha encendido en mí la llama de este deseo, y en ti también. Y Él mismo sembrará ojos nuevos para que sepamos ver la luz que amanece, la vida consolada. Cuando Simeón, por su edad avanzada, no parecía tener ya futuro, cuando parecía que el tiempo se le había agotado, una luz lo conduce hasta la plenitud. No moriré sin haber visto la venida de Dios, salvación que germina. Es esperanza, es una palabra de Dios. Tu vida no terminará sin respuestas, sin encuentros, ni sin luz. Y Simeón lo canta. Mis ojos han visto la salvación de todos. He visto la luz preparada para todos. Pero ¿qué luz emana de Jesús? ¿Qué salvación ha visto en realidad? Solo es un niño, un verbo que todavía no habla. Este recién nacido que solo sabe llorar, ser amamantado y sonreír ante los abrazos. Pues Simeón ha captado lo esencial. La luz de Dios es Jesús, luz encarnada, carne iluminada, historia fecundada, amor en todo amor. Mis ojos han visto tu salvación. Las traducciones normalmente dicen tu Salvador. Y es correcto, la salvación
no es una obra en particular, sino un Dios que ha venido en persona. La salvación es una persona, luz encarnada, su evangelio, su reino, al mismo tiempo luminoso y secreto. Es este divino niño que ha nacido para que yo nazca. Él mezcla su vida con la mía, y de él nadie me podrá separar jamás. Simeón lo reconoce y lo proclama. Esta es una luz preparada para Israel y para el mundo entero. Esta es la consolación de Israel, dice en primer lugar. Jesús es el conforto que Dios le ofrece a su pueblo, al pueblo elegido de Israel, el fin de la noche y de la ausencia. Pero Jesús es también la consolación que Israel le da a Dios, porque finalmente en los brazos de este anciano es todo un pueblo el que lo acoge y que lo aprieta en un abrazo. Este niño que pasa amorosamente de brazo en brazo. Es Israel que consuela a su Señor, que conforta su larga espera, que salva el sentido de un Dios que siempre está en búsqueda de cada ser humano. La salvación está bien representada en este abrazo, en ese tomar a Jesús entre los brazos, abrazarlo como lo más preciado, ver en él lo que los otros no ven, luz que se trasvasa de mano en mano. Entonces, también yo podré consolar a mi Señor y a mi porción de mundo. También yo moriré. No moriré sin haber degustado primero la luz de su rostro. Jesús tiene el poder de hacer ver que las cosas son habitadas por otro, por el Salvador, que es mi luz. Y es así como Simeón hace su gran confesión de fe, como canta todo su asombro y alegría. Pero sus ojos de profeta también ven lo que aún no se puede ver. Y se lo dice en una confidencia a María, la madre. Este niño será un signo impugnado, un signo que no puede ser aceptado así o rechazado simplemente. Por eso muchos encontrarán en él motivos de rechazo y de caída, otros motivos de resurrección y de vida. Sí, él ha sido puesto como signo de contradicción, como bandera discutida. Todo ser humano tendrá que ponerse en pie delante de él. Pero esta contradicción la pagará cara también su madre, María, la hija de Sión, que representa en sí misma a todo el pueblo de Dios. El alma de María, de hecho, será herida, lacerada, traspasada como una espada. Y la unidad, la unión con Dios se hará pedazos. Una parte de Israel rechazará a Jesús como el Mesías. Lo leeremos en la Pasión de Cristo. Pero otra parte lo acogerá y creerá en él. Pero este cisma, ¿qué ocurrirá? Sigue siendo una herida en la vida de María en primer lugar y luego de la comunidad del Señor en el mundo. Al final vemos cómo una anciana, la profetisa Ana, una viuda que siempre estaba orando en la casa del Señor, allí contemplando y ayunando, inesperadamente se encuentra con esta pequeña familia y reconoce al Mesías en el niño Jesús que está en los brazos de María. Ella también no se calla. Ella comienza a compartir a voz en grito a todos los que están allí en el templo las buenas noticias. Ha venido el liberador de Jerusalén, el liberador de Israel, y lo expresa con toda una alabanza a Dios.
Pues sí, mis queridos hermanos, fue así como tuvo lugar el encuentro entre el Hijo de Dios y su pueblo, en la vida cotidiana, en la sencillez, pero sobre todo en la obediencia a la ley y en las sorpresas del Espíritu Santo. Todo había sido cumplido según la norma, y Dios también allí había cumplido todo tal como lo prometió. Los que esperaban y permanecían firmes en la fe y en la esperanza, vieron, reconocieron la presencia de Dios en esa vida cotidiana y en la pobreza de una familia, pero sobre todo en ese pequeño niño, el Salvador, la gloria de Israel, la luz de las naciones. Quien escucha hoy, quien lee este Evangelio de la presentación del Señor, no debe olvidar también lo que se nos dice en la primera lectura, el anuncio de la profecía de Malaquías en el capítulo 3, versículos 1 al 4. Esta profecía se realiza en este relato de Lucas que hemos escuchado. Sin embargo, atención con este punto. Según Malaquías, la venida del Señor se realizaría con la llegada de un mensajero, el nuevo Elías, un ángel del pacto invocado y esperado. Entraría en el templo y como fuego devorador, como lejía de lavandero, purificaría a todos los que sirven al Señor en el templo, en primer lugar a los sacerdotes, para que las ofrendas y los sacrificios se hicieran agradables ante el Señor. Pero resulta ahora, cuando se cumple esta profecía, que las cosas van más allá. El acontecimiento que se impone es mucho más grande. El que ha venido no es un simple mensajero ni un nuevo Elías, es el Salvador, y viene lleno de gloria. La realización evangélica de esta profecía entonces tiene su diferencia. Un pequeño infante de 40 días de nacido, traído por dos padres pobres y anónimos que entra en el templo, y ninguno de los sacerdotes que estaban oficiando allí se dio cuenta. Solo lo percibieron aquellos que eran del resto de Israel, los Anahuim, como decían los profetas. Estos pobres de Israel, este resto de Israel, representado por un hombre justo capaz de orar, Simeón, o una viuda anciana, Ana, que era asiduo en la presencia del Señor. Solo ellos comprenden. Solo Simeón y Ana reconocen en el niño el cumplimiento de las promesas del Señor. Solo ellos alaban y agradecen a Dios y comienzan a evangelizar, a difundir la buena noticia. Y permítame terminar con esto. En la última oración del día, al caer la noche, cada día, mucha gente, monjes y laicos, sacerdotes y todos, mucha gente ora con la oración de Simeón, en este momento que llamamos completas. Ancianos fieles y jóvenes profetas, de siglo en siglo, de milenio en milenio, en todos los rincones de la tierra, repiten estas mismas palabras de Simeón para culminar cada jornada. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Esta oración que conocemos en latín como Nunc dimittis servum tuum Domine, así se dice en latín en la primera frase, se ha convertido en nuestra oración. Es mi oración cada noche y espero que sea la tuya. Son palabras consoladoras, llenas del Espíritu, que dan reposo a cada jornada hasta el día aquel que no tendrá fin. Como Simeón, en este día de la presentación del Señor, yo también quiero decir: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, han visto tu luz. Sí, he visto la luz. Es un acto de fe que quiero repetir con los ojos abiertos. He visto la luz.
Miro a un Dios que está en acción en la tierra, hoy, encendido como una luz que arde de improviso, como florecimiento inesperado. Vidas que se vuelven a poner en pie. Veo al Mesías allí donde el mundo no ve más que dolor y muerte. He visto y veo ahora a Jesús como caída de los ídolos, como esperanza en cada derrota, como contradicción de todo lo que contradice el amor. Como Simeón, con los ojos apagados por los años y al mismo tiempo encendido por el Señor, yo he visto la luz y como Él, yo bendigo. Una felicitación muy grande en este día a todos los consagrados, a los religiosos y religiosas, a los miembros de las sociedades de vida apostólica, de los institutos seculares, las vírgenes consagradas. Una felicitación muy grande, los amamos y les debemos mucho. Que el Señor siga manteniendo con la luz, con su luz, en esta Candelaria que proviene de Él, la fidelidad en el seguimiento. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz fiesta de la presentación del Señor.